FIFA publicó el último ranking femenil del 2023 y en él hubo varias sorpresas. Quizás se pregunten por qué este video sale hasta ahora y no antes de la publicación oficial, como es costumbre en este canal. La razón es que en esta ocasión los números que yo tenía no coincidían con lo que publicó FIFA, lo cual honestamente es algo que esperaba, ya que FIFA no es clara en cuanto a sus criterios de qué partidos cuenta y cuáles no, y cómo trata ciertos partidos y torneos, por lo cual yo tuve que hacer ciertas conjeturas y suposiciones para armar mi tabla provisional. Sin embargo, ahora que ya tenemos la lista oficial, podemos usar esos números para hacer un poco de ingeniería inversa y entender cuál fue el razonamiento de FIFA y cómo llegaron a esos números. Me puse a revisar partido por partido y equipo por equipo y encontré cosas muy interesantes que vamos a repasar ahora. De entrada, en Europa tuvimos la edición inaugural de la Liga de Naciones. Sin embargo, en el reglamento de FIFA no hay una categoría para ese torneo. Entonces, ¿qué hacemos? Como ese torneo define parte del camino de la eliminatoria para la Euro del 2025, yo consideré esos partidos como clasificación para torneo continental y los calculé con ese valor de 30. Por ejemplo, los partidos de España con ese criterio me daban una suma total de 11 puntos, pero, oh sorpresa, eso no coincide con lo que dice FIFA. Resulta que además de definir el camino para la Euro, la Liga A también otorga los boletos para los Juegos Olímpicos, y los partidos de clasificación para ese torneo valen 45. Entonces, si cambiamos ese valor en la fórmula, ya nos sale que España sumó 14 puntos, lo cual coincide con lo que dice FIFA. Eso resuelve el primer misterio. La Liga A la trataron como clasificación para Juegos Olímpicos, lo cual tiene sentido. Ahora, las ligas B y C no dan boletos a los Juegos Olímpicos, pero sí se mantiene lo del camino para la Euro, por lo que originalmente calculé esos partidos con el criterio ya mencionado de 30, pero así los números no cuadraban. Entonces, si no son eliminatorias de ningún tipo y no hay una categoría especial para estos partidos, ¿qué hacemos? Después de prueba y error, resulta que si usamos el valor de 15, que es el que se usa para amistosos y torneos menores, ya todo coincide. La verdad, me resulta bastante extraño que para efectos del ranking, FIFA trate una competencia oficial de la UEFA como amistosos o torneo menor. Eso digo yo, pero así está la cosa. En otros casos, hay que guiarse por los puntos que dice FIFA para adivinar si un partido cuenta o no. Como ejemplo, tomemos un caso interesante. FIFA dice que Guam perdió 1.39 puntos, así que repasemos sus partidos, que fueron en el torneo clasificatorio para el Campeonato del Este de Asia. Su primer encuentro fue ante Macao, pero no cuenta porque aunque Macao es miembro de FIFA, aún no aparecían en el ranking. Para hacerlo, un equipo debe jugar al menos 5 partidos contra equipos que sí están en la tabla y como Macao todavía no llegaba a esa cifra, el partido no cuenta. Luego perdió con Taipei, lo que le cuesta 1.39 puntos. ¡Bingo! Pero luego jugó con Hong Kong, lo que en teoría le daría 13 centésimas. Pero si incluimos ese partido, ya no coincidiría. Eso nos dice que FIFA no contó ese partido. De hecho, en mi tabla, Hong Kong tenía justamente 13 décimas más de lo que dice FIFA. Al quitarlo, los puntos de ambos equipos ya coinciden. Pero ¿por qué este partido no contó? Realmente lo desconozco. Es un partido formal, ningún equipo hizo más cambios de los permitidos, la árbitra tiene gafete internacional, no hay nada inusual reportado en la cédula, entonces desconozco por qué FIFA no contó este partido. De hecho, este torneo es interesante porque de los 12 partidos jugados, muchos no contaron. Como ya mencionamos, los partidos de Macao no cuentan porque aún no aparecían en el ranking. Las Islas Marianas del Norte no son miembros de FIFA, entonces en automático sus partidos no cuentan. Ya mencionamos el Hong Kong contra Guam y resulta que también, por alguna razón que no he descubierto, tampoco cuenta el Corea del Norte contra Mongolia de la primera ronda. Así, de los 12 partidos, solamente 4 contaron. Otro caso interesante pasó en Asia, donde Japón consiguió nuevamente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo interesante aquí es que todos los partidos de ese torneo contaron, excepto los de Japón. En Twitter estuvimos interactuando con ese dato y coincidimos en que muy seguramente es porque Japón llevó un equipo suplente a ese torneo. Y si efectivamente esa es la razón, porque no encontramos otro argumento, la verdad es que no estoy de acuerdo con FIFA en ese sentido. Los Juegos Asiáticos son una competencia oficial de selecciones mayores y considero que todos los partidos deberían contar independientemente de quién esté en la cancha.
Recientemente en la rama varonil, México jugó un amistoso ante Colombia en el que ambos equipos presentaron equipos completamente alternativos. Sin embargo, el partido cuenta para el ranking ya que no estaba programado como México C casi D contra Colombia C, sino como México contra Colombia. Es por esa razón que no estoy de acuerdo en que FIFA no haya considerado los partidos de Japón bajo el argumento de que era un equipo suplente. Mientras tanto, el equipo titular jugó un par de amistosos ante Argentina. En el primero ganó 8-0 y en el segundo empataron a 0, pero ese juego no contó y aquí sí es fácil saber por qué. Fue un partido informal a puerta cerrada que se jugó en 3 tiempos de 20 minutos. De este lado del mundo, México ganó sus 4 partidos de clasificación para la Copa Oro, lo que le da 4 puntos. Pero si observamos, la victoria en el primer partido ante Puerto Rico en el Estadio Azteca de hecho le quita puntos, ya que considerando la diferencia de puntos entre ambos equipos y la ventaja de la localía, la fórmula esperaba que México ganara por al menos 3 goles de diferencia, pero como solo, entre comillas, ganó 2-1, no cumplió con el resultado esperado y por eso pierde puntos. México también ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos ganando todos sus partidos, lo cual en mi tabla provisional me daba una ganancia de 30 puntos y le ayudaba a subir 5 o 6 posiciones. Pero resulta que FIFA no contó ese torneo en absoluto, y la razón también es una incógnita. Desconozco por qué otros torneos regionales que se jugaron este año, como los Juegos Asiáticos, los del sur de Asia, la clasificación para el Campeonato del Este de Asia, la Copa COSAFA, la Copa del Oeste de África y los Juegos del Pacífico sí cuentan, pero los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos no. Después de ver lo que hizo y deshizo FIFA, la parte alta del ranking nos queda así. En los Juegos Asiáticos, Corea del Sur sumó apenas un punto en 4 partidos, pero sus buenos resultados en la eliminatoria para los Juegos Olímpicos, una goleada sobre Tailandia y empates con Corea del Norte y China, le dieron 25 puntos. Portugal perdió 5 de sus 6 partidos en la Liga de Naciones y eso le quita 35 puntos. Bélgica ganó 2, empató 2 y perdió 2, pero esas victorias fueron justamente ante los rivales más fuertes de su grupo, por lo que suma en total 25 puntos. Italia tuvo una gran actuación, logró 3 victorias y un empate, una de ellas de visitante ante las actuales campeonas del mundo, la cual por sí sola le da 33 puntos para una ganancia total de 65. Otro equipo que tuvo una buena actuación fue Austria, también con 3 victorias y un empate que le dan 32 puntos. China fue uno de los equipos con más actividad. Sus 4 triunfos en los Juegos Asiáticos, incluido el juego por la medalla de bronce ante Uzbekistán, le dieron 3 puntos. Luego, su mala actuación en la eliminatoria para los Juegos Olímpicos, donde solo ganaron un juego, les quita 19 puntos. Y por último, un par de derrotas en amistosos ante Estados Unidos les da otro punto para una pérdida total de 16. Islandia ganó 3 partidos y perdió 3, por eso se queda prácticamente igual, solamente pierde 4 puntos. Noruega apenas ganó 1 de sus 6 partidos y en total pierde 17 unidades. Dinamarca iba bien, ganó sus primeros 4 juegos seguidos lo que le estaba dando 51 puntos, pero perdió los últimos 2 que le restan 36, por eso su ganancia neta es de apenas 15. Australia sumó 3 puntos en la eliminatoria para los Juegos Olímpicos, pero perder un par de amistosos con Canadá, uno de ellos por 5-0, le quita 6 unidades. Canadá ganó sus 2 partidos de repechaje para la Copa Oro ante Jamaica, pero apenas suma medio punto porque en el juego de vuelta, en casa, la fórmula esperaba que ganara por al menos 3 goles de diferencia y solo ganó 2-1. Luego perdió y ganó ante Brasil y por último venció 2 veces a Australia para una suma total de apenas 4 puntos. Brasil solamente jugó amistosos, de los cuales ganó 3 y perdió 2, pero de esas derrotas, una fue como local ante Japón por 2-0, y eso le cuesta muchos puntos y en el balance termina perdiendo 8 unidades. De Japón, como ya mencionamos, no contaron los Juegos Asiáticos, entonces solo se cuenta su amistoso con Argentina, sus 3 juegos de clasificación para los Juegos Olímpicos que le dieron 5 puntos y los 2 amistosos ante Brasil para una ganancia de 17 puntos. De sus 6 partidos, Países Bajos ganó 4, lo que le daba 32 puntos, pero esas 2 derrotas le costaron 29 puntos, por eso su ganancia es muy poca. Alemania también ganó 4 partidos, pero la derrota con Dinamarca y el empate con Gales echan a perder todo lo ganado en los otros encuentros. Francia ganó 5 de sus 6 partidos, lo que le da 18 puntos. Inglaterra ganó 4 juegos, pero en el primero ante Escocia perdió puntos porque se esperaba que ganara por al menos 2 de diferencia y ganó 2-1. Sus 2 derrotas le costaron 34 puntos y por eso su total es de menos 16. Estados Unidos pierde puntos porque no cumplió lo esperado.
Venció 3-0 y 2-0 a Sudáfrica, pero la fórmula esperaba marcadores de 5-0. Luego empató con Colombia cuando se esperaba que ganara por 2 de diferencia y por último venció a China 3-0 y 2-1, pero en ese segundo juego pierde puntos porque se esperaba una diferencia de 2 goles. España ganó 5 de los 6 partidos, lo que les estaba dando 47 puntos, pero esa única derrota como locales ante Italia le cuesta 33 y por eso su ganancia es de 14 unidades. Por último, Suecia tuvo una caída dramática. De sus 6 partidos, solo en uno sumó puntos y termina perdiendo 71 puntos. Reacomodando la tabla, nos queda así. A Suecia le duró poco el gusto de ser líderes y se cayeron hasta el quinto lugar. Y parte de mí lo agradece porque si no se iba a volver como aquella polémica en la rama varonil de por qué Bélgica era líder si no ganaban títulos. Ahora, las campeonas del mundo ocupan el primer lugar. Todo está en orden. Señoras y señores, hay que ponerse de pie porque después de 4 años, Corea del Norte volvió a jugar y con ello reaparecen en el ranking. Volvieron con los mismos puntos que se quedaron la última vez que jugaron en el 2019 y ahora sumaron 10 en esta ventana para colocarse en noveno lugar. En total, el equipo que más puntos sumó fue Tanzania, gracias a sus buenos resultados en las eliminatorias tanto para la Copa Africana como para los Juegos Olímpicos. Las que más puntos perdieron fueron Suecia, que ya las mencionamos, y las segundas fueron Camerún tras sus derrotas con Kenia y Uganda. En cuanto a posiciones, las que más avanzaron fueron Namibia y las que más retrocedieron las Islas Caimán, ambos con 14 posiciones. Como FIFA realmente no explica los pormenores de su fórmula y no se ve que tengan intención de hacerlo, armar este gran rompecabezas para entender qué fue lo que hicieron y cómo llegaron a estos puntos es una labor enorme. Así que como siempre, si este video les parece interesante e informativo, les agradezco que lo compartan para que llegue a más personas. Gracias.